Josué enfrentó gigantes, murallas y desafíos imposibles, pero siempre confió en las promesas de Dios. Como líder de Israel, fue llamado a conquistar la tierra prometida con fe y obediencia. Su historia nos enseña que, al igual que él, podemos vencer los obstáculos de la vida cuando ponemos nuestra confianza en Dios. ¿Estás listo para aprender cómo la fe de Josué puede inspirarte a enfrentar tus propias batallas? La llamada de Josué y la promesa de Dios. Josué no era cualquier hombre, había sido discípulo de Moisés y testigo de los grandes milagros que Dios había hecho a través de su líder. Pero cuando Moisés murió, el llamado cayó sobre él para guiar al pueblo hacia la tierra prometida. Imagínate la presión que sintió. Dios, sin embargo, no lo dejó solo. Le prometió que así como estuvo con Moisés, también estaría con él. Esto no era solo una promesa vacía. Era la garantía de que Josué, a pesar de sus miedos, tendría la misma presencia divina que había abierto el Mar Rojo. El momento clave en su historia es cuando Dios le ordena que sea fuerte y valiente. En la vida, todos enfrentamos momentos donde la responsabilidad parece abrumadora. A veces, Papá y no se nos llama a misiones que parecen imposibles. Josué podría haberse rendido ante la presión, pero en lugar de eso, confió en la promesa divina. Esa misma confianza en Dios es la que cada uno de nosotros debe tener en momentos de incertidumbre, sabiendo que Él está a nuestro lado. La fe de Josué en las palabras de Dios fue inquebrantable. A pesar de los obstáculos que enfrentaría, sabía que la batalla no era solo suya, sino de Dios. En nuestra vida diaria, debemos recordar esto cuando enfrentamos desafíos, sean en el trabajo, en la familia o incluso en amistades complicadas. La fe en Yeshua nos guía, y así como Josué, no estamos solos. Dios no nos deja sin guía, nos da su palabra, la Biblia, para recordarnos su presencia. El liderazgo de Josué no comenzó en la grandeza, comenzó con obediencia y humildad. A veces, los roles que Dios nos pide cumplir no son los que hubiéramos elegido, pero cuando respondemos con fidelidad, Él nos equipa. Un ejemplo práctico de esto es cuando enfrentamos una tarea difícil o una relación rota. Podemos orar, pedir orientación y, al igual que Josué, actuar con confianza, sabiendo que Papá y no se está abriendo caminos. Así como Dios le prometió a Josué que estaría con él en cada paso, también nos promete lo mismo a nosotros. ¿Cuántas veces hemos sentido que estamos solos, incluso cuando tratamos de cumplir con nuestras responsabilidades? En esos momentos, es vital recordar la promesa de que Jesús nunca nos deja, sino que camina a nuestro lado en cada batalla. La confianza que tenía Josué es la misma confianza que podemos encontrar en la oración. Pero la historia de Josué no solo se trata de promesas cumplidas, sino de valentía en acción. Enfrentar el futuro con valentía requiere un corazón dispuesto a escuchar a Dios, confiar en su plan, y seguir adelante incluso cuando no se ve el resultado final. Y, tal vez, ahí está el mayor desafío que tenemos en nuestra vida espiritual, seguir adelante a pesar de las dudas. ¿Qué podemos aprender de esto? La travesía hacia la tierra prometida. Después de la muerte de Moisés, Josué fue encargado de llevar al pueblo de Israel al lugar que había sido prometido a sus antepasados. No era una tarea fácil, y los obstáculos que enfrentaban eran inmensos. Al igual que nosotros en nuestra vida diaria, Josué tuvo que tomar decisiones cruciales, confiando en las instrucciones de Dios. A veces, nos encontramos en situaciones donde la ruta no es clara, pero es ahí donde la confianza en el plan de Dios, en su amor y en su dirección, nos sostiene. La travesía no solo fue un viaje físico, sino espiritual. El pueblo de Israel había vagado por el desierto durante 40 años, y ahora, finalmente, estaban al borde de la promesa. Pero no bastaba con estar cerca, había que dar el paso decisivo de entrar. Lo mismo sucede en nuestra vida, a veces estamos tan cerca de nuestra bendición, pero necesitamos la fe para dar el último paso. Este es el momento donde la fe en Yeshua y la Biblia se convierte en nuestra brújula. Uno de los primeros desafíos que enfrentaron fue cruzar el río Jordán, un obstáculo aparentemente imposible. Pero Josué, guiado por la palabra de Dios, no se dejó intimidar. Aquí es donde vemos la importancia de la obediencia y la confianza. En la vida, todos enfrentamos nuestros ríos Jordán, situaciones que parecen imposibles de atravesar. Pero si Dios está con nosotros, como lo estuvo con Josué, podemos confiar en que Él hará lo imposible posible. Dios dio instrucciones precisas a Josué sobre cómo cruzar el río. Los sacerdotes debían llevar el arca del pacto y entrar primero en las aguas. Aquí aprendemos la importancia de poner a Dios primero en nuestras decisiones. Antes de actuar, debemos orar, buscar su consejo, poner nuestras preocupaciones ante Él. Esto nos recuerda que, en cada travesía,
ya sea emocional, familiar o espiritual, la clave está en hacer de la presencia de Dios nuestra guía principal. El cruce del Jordán no fue solo un milagro físico, fue una reafirmación de que Dios cumplía su promesa. Para Josué y el pueblo de Israel, fue una señal de que Dios estaba con ellos, tal como lo había estado con Moisés. A menudo necesitamos estas señales en nuestra vida, pequeños momentos donde vemos la mano de Dios actuando. ¿Cuántas veces hemos sentido que no podemos más y de repente, Dios abre un camino inesperado? La travesía hacia la tierra prometida también simboliza nuestro propio viaje hacia las promesas de Dios. Así como Josué guió al pueblo, Jesús, nuestro Salvador, nos guía hacia la plenitud de vida que Dios ha planeado para nosotros. Pero no debemos olvidar que, como en la historia de Josué, el camino no siempre es fácil. Habrá pruebas, pero con confianza y esperanza, podemos seguir adelante. Y así, con el cruce del Jordán, comenzó una nueva etapa para Josué y su pueblo. Estaban en la tierra prometida, pero el viaje apenas comenzaba. A veces, cuando logramos algo, creemos que la batalla ha terminado, pero es solo el principio de un nuevo capítulo. ¿Qué nos espera cuando llegamos a la meta que tanto hemos perseguido? La conquista de Jericó, fe en acción. Jericó fue la primera ciudad que Josué y el pueblo de Israel tuvieron que enfrentar en su conquista de la tierra prometida. Esta ciudad, con sus murallas impenetrables, representaba un desafío que parecía imposible de superar. Sin embargo, Dios le dio a Josué una estrategia que parecía absurda a los ojos humanos: marchar alrededor de la ciudad durante 7 días. Este es un recordatorio poderoso de que a veces, los caminos de Dios no tienen sentido desde nuestra perspectiva, pero cuando seguimos su plan, vemos su gloria manifestarse. El pueblo de Israel obedeció fielmente las instrucciones de Dios, confiando en que su Salvador no los había llevado hasta allí para abandonarlos. Imagina lo que fue marchar día tras día sin ver ningún cambio aparente. En nuestras vidas, hay momentos en los que parece que estamos dando vueltas sin avanzar, pero es en esos momentos cuando nuestra fe debe mantenerse firme. Tal como el pueblo confió en la palabra de Dios, también debemos confiar en que Jesús tiene un propósito para cada paso que damos. Al final del 7º día, después de rodear la ciudad como Dios había ordenado, las murallas de Jericó cayeron. Este milagro no solo fue una victoria física, sino una lección de que la verdadera batalla se gana primero en el espíritu. A través de la oración y la confianza en Dios, derribamos las murallas que nos impiden avanzar. Las murallas de Jericó pueden representar, en nuestras vidas, la desconfianza, las heridas del pasado, o las dificultades que enfrentamos. Pero cuando oramos y confiamos, Dios derrumba esos obstáculos. Lo interesante de esta conquista es que Josué no utilizó una estrategia militar convencional, utilizó la estrategia de Dios. Esto nos enseña que no siempre ganamos las batallas de la vida con nuestras propias fuerzas o habilidades, sino siguiendo el plan de Dios, aunque no lo entendamos completamente. Tal vez en tu vida haya murallas que te parezcan imposibles de superar. A veces, la solución no está en luchar más fuerte, sino en rendirnos a la voluntad de Dios, como lo hizo Josué. La caída de Jericó no solo fue un triunfo para el pueblo de Israel, sino un testimonio del poder de Dios ante todas las naciones. Cada vez que enfrentamos una situación difícil y vemos cómo Dios nos da la victoria, esa experiencia se convierte en un testimonio vivo para los demás. Es importante compartir nuestras victorias, así como nuestras luchas, con nuestras familias y amigos, porque esas historias inspiran y fortalecen a otros en su fe. Así como Josué y el pueblo de Israel celebraron la caída de Jericó, también debemos aprender a celebrar las pequeñas y grandes victorias que Dios nos concede en la vida. Cada victoria es un recordatorio de que Dios está con nosotros, de que sus promesas son verdaderas. La Biblia está llena de promesas que nos alientan a seguir adelante, incluso cuando las murallas parecen demasiado altas. La próxima vez que te enfrentes a un desafío, recuerda que Dios ya ha diseñado una estrategia para ti. Y aunque la muralla de Jericó cayó, las batallas no habían terminado. Este fue solo el comienzo de las conquistas de Josué. En nuestras vidas, cuando derribamos un obstáculo, no significa que no enfrentaremos otros. Pero cada batalla ganada es un recordatorio de que, con Dios a nuestro lado, podemos seguir adelante con confianza. ¿Qué murallas necesitas que caigan en tu vida hoy? La alianza con los gabaonitas, discernimiento y engaño. Después de la gran victoria en Jericó, Josué y el pueblo de Israel continuaron su conquista de la tierra prometida. Sin embargo, no todos los enemigos de Israel intentaron enfrentarlos en batalla. Los gabaonitas, temerosos de lo que Dios estaba haciendo a través de Josué, tramaron un plan astuto.
Se disfrazaron de viajeros lejanos y lograron engañar a Josué y a los líderes de Israel para que hicieran una alianza de paz con ellos. Este evento subraya la importancia del discernimiento espiritual y la necesidad de buscar siempre la guía de Dios antes de tomar decisiones importantes. A veces, en nuestras vidas, nos encontramos con situaciones que parecen inofensivas o incluso beneficiosas, pero si no oramos y pedimos dirección a Dios, podemos caer en trampas. Los gabaonitas representaban una amenaza disfrazada de paz. De la misma manera, hay circunstancias o personas en nuestra vida que aparentan ser de una manera, pero en realidad traen problemas. La Biblia nos enseña a ser prudentes y a pedir a Dios sabiduría para discernir lo que está detrás de cada situación. Josué, confiando en su propio juicio, no consultó a Dios antes de hacer la alianza. Este es un recordatorio de que incluso los líderes más fuertes pueden cometer errores cuando no buscan la voluntad de Dios en cada decisión. A veces, podemos sentirnos confiados en nuestra capacidad para tomar decisiones, pero la falta de oración puede llevarnos a resultados que nunca esperamos. Esta historia nos enseña la importancia de la oración constante, especialmente cuando enfrentamos decisiones críticas en nuestras relaciones, trabajos o situaciones familiares. Aunque los gabaonitas engañaron a Josué, una vez que la alianza fue hecha, Josué honró su palabra. Esto es un testimonio de la integridad que debemos mantener, incluso cuando cometemos errores. En nuestras relaciones y amistades, podemos encontrarnos con momentos en los que tomamos decisiones equivocadas, pero Dios nos llama a ser personas de palabra. Este ejemplo de Josué nos muestra que, a pesar del error, podemos aprender y seguir adelante con honestidad y responsabilidad. El engaño de los gabaonitas no solo afectó a Josué, sino a toda la comunidad de Israel. Esto nos recuerda que nuestras decisiones no solo nos impactan a nosotros, sino también a quienes nos rodean, familia, amigos, compañeros de trabajo. Por eso es vital que nuestras elecciones estén fundamentadas en la oración y en la dirección divina. Cada decisión que tomamos tiene un impacto en nuestro entorno, y Dios nos llama a ser sabios en cada paso que damos. Sin embargo, a pesar del engaño, Dios utilizó esta situación para su propósito. Los gabaonitas terminaron siendo siervos del pueblo de Israel, y la alianza no impidió que Josué continuara con la conquista de la tierra prometida. Esto nos enseña que, incluso cuando cometemos errores, Dios es capaz de redimir la situación y traer bien de ella. A veces, las lecciones más valiosas que aprendemos vienen de nuestros errores, y Dios siempre está dispuesto a guiarnos nuevamente al camino correcto. Así como Josué aprendió de esta experiencia, también nosotros podemos aprender de los errores del pasado. Dios no nos deja en medio de nuestras fallas, sino que nos ofrece su amor y su gracia para levantarnos y seguir adelante. ¿Has consultado a Dios antes de tomar decisiones importantes últimamente? La batalla en el Valle de Ajalón, la intervención divina. Una de las batallas más famosas en la historia de Josué es la que tuvo lugar en el Valle de Ajalón, cuando 5 reyes amorreos se unieron para atacar a los gabaonitas, quienes ahora eran aliados de Israel. Josué, fiel a su pacto con ellos, marchó para defenderlos. Esta batalla destaca no solo por la valentía de Josué y su ejército, sino por la intervención directa de Dios. Mientras los israelitas combatían, Dios lanzó grandes piedras desde el cielo contra los enemigos, demostrando que la batalla era del Señor, no solo de Josué. Lo que hace esta historia aún más impresionante es el milagro que ocurrió cuando Josué, en un acto de fe increíble, pidió que el sol se detuviera para tener más tiempo para vencer a sus enemigos. Y Dios respondió a su oración. Este evento nos muestra el poder de la oración y la confianza absoluta en que Dios puede hacer lo imposible. ¿Cuántas veces hemos enfrentado situaciones donde el tiempo parece estar en nuestra contra? Así como Josué, debemos aprender a pedir lo imposible a Papá Noseu, sabiendo que su poder no tiene límites. La oración de Josué para detener el sol nos recuerda que, cuando enfrentamos nuestras propias batallas, no estamos solos. A menudo, la victoria espiritual no viene por nuestras fuerzas, sino por la intervención divina. En momentos de desesperación, debemos recordar que Jesús es nuestro Salvador y que, al igual que Josué, podemos pedirle a Dios que intervenga en nuestras vidas. Esto aplica tanto en nuestras luchas personales como en las batallas espirituales que enfrentamos día a día. El coraje de Josué para pedir un milagro de tal magnitud también nos enseña que no debemos limitar nuestra fe. A veces, oramos con miedo, dudando de que Dios realmente escuche o actúe. Pero Josué no dudó, sabía que su victoria dependía completamente de Dios. En nuestras vidas, podemos aprender a orar con esa misma confianza, pidiendo no solo lo que parece posible, sino lo que parece imposible, sabiendo que con Dios, todo es posible. Este acto de fe desafía nuestras nociones de lo que es razonable pedir a Dios. La batalla en el Valle de Ajalón fue más que un enfrentamiento militar,
fue una demostración de que Dios estaba con su pueblo, guiándolos y luchando por ellos. En nuestras vidas, es fácil sentirnos abrumados por las luchas diarias, problemas familiares, desafíos en el trabajo, dificultades en las amistades. Pero la historia de Josué nos recuerda que Dios pelea nuestras batallas, y su amor por nosotros es más grande que cualquier obstáculo que podamos enfrentar. Cuando confiamos en Dios, Él nos da la victoria. El milagro en el valle de Ajalón no solo fortaleció la fe de Josué y su ejército, sino que fue un testimonio para las naciones alrededor. Ellos vieron que el Dios de Israel no era como los otros dioses, sino un Dios vivo que escuchaba a su pueblo y actuaba en su favor. En nuestras vidas, cada vez que Dios interviene, esas experiencias se convierten en testimonios que podemos compartir con los demás, fortaleciendo su fe y animándolos a confiar también en Él. Pero incluso después de esta gran victoria, la misión de Josué no había terminado. La tierra prometida aún estaba llena de enemigos por derrotar. Así como Josué continuó adelante, sabiendo que Dios estaba con él, también nosotros debemos seguir luchando nuestras batallas, confiando en que Dios nunca nos abandona. ¿Qué milagro necesitas pedir hoy en tu vida? La renovación del pacto en Siquem, compromiso y fidelidad. Al final de su vida, Josué reunió a todo el pueblo de Israel en Siquem para un momento crucial, la renovación del pacto con Dios. Después de conquistar gran parte de la tierra prometida, era vital que el pueblo recordara quién los había llevado hasta allí. Josué les recordó todas las promesas que Dios había cumplido y los desafíos que habían superado, pero también los exhortó a no olvidar su compromiso con el Señor. Este momento fue un llamado a la fidelidad, no solo a nivel individual, sino como comunidad. Josué, en su sabiduría y experiencia, sabía que el mayor peligro no era un ejército enemigo, sino el alejamiento de Dios. A veces, en nuestra vida, podemos alcanzar grandes logros y olvidar a quien nos ayudó a conseguirlos. Esta renovación del pacto es un recordatorio de que, sin importar cuán lejos lleguemos, siempre debemos recordar que Jesús, nuestro Salvador, es quien nos guía y fortalece. Es fácil caer en la trampa de la autosuficiencia, pero Dios nos llama a renovar nuestro compromiso con Él constantemente. En este momento solemne, Josué desafió al pueblo: escoge hoy a quién servirás. Esta declaración es poderosa, porque nos recuerda que, cada día, tenemos que elegir a quién servimos. La vida está llena de distracciones, de cosas que pueden robar nuestro enfoque de Dios, pero debemos decidir, como Josué, que yo y mi casa serviremos al Señor. Es una decisión que impacta nuestra familia, nuestras amistades y nuestras relaciones. Esta renovación del pacto nos enseña que la fe es una decisión diaria. La fidelidad a Dios no es solo una declaración de palabras, sino una acción constante. Josué no solo les pidió que prometieran servir a Dios, sino que les recordó que esto implicaba dejar de lado los ídolos y las costumbres de las naciones vecinas. En nuestra vida moderna, tal vez no tengamos ídolos de piedra o madera, pero podemos tener otros ídolos, ambiciones desmedidas, búsqueda de aprobación, o el deseo de controlar todo. La renovación de nuestro pacto con Dios implica poner a un lado todo lo que nos aleja de Él y enfocarnos en nuestra relación con Jesús. La renovación del pacto en Siquem no solo fue un momento espiritual, sino también una oportunidad para que el pueblo reafirmara su identidad como el pueblo elegido por Dios. De la misma manera, nosotros necesitamos recordar quiénes somos en Cristo. A veces, el mundo nos hace olvidar nuestra identidad, pero la Biblia nos recuerda que somos hijos de Dios, llamados a vivir en libertad, amor y servicio. Este recordatorio constante es lo que nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe, especialmente cuando enfrentamos la desconfianza o los desafíos. Este evento en Siquem fue también un llamado a la responsabilidad comunitaria. Josué no habló solo a individuos, sino a todo el pueblo de Israel. En nuestra vida, nuestras decisiones de fe no solo nos afectan a nosotros, sino a quienes nos rodean. Cuando renovamos nuestro compromiso con Dios, también estamos influenciando a nuestra familia, amigos y comunidad. Cada vez que oramos, leemos la Biblia o compartimos nuestra fe, estamos siendo luz para los demás, tal como Josué lo fue para el pueblo. Al final de este encuentro en Siquem, Josué dejó claro que la fidelidad no era opcional, sino una responsabilidad sagrada. Aunque el pueblo hizo su promesa, las luchas por mantenerse fieles continuarían. Del mismo modo, nuestra vida cristiana es una caminata constante de renovación y compromiso. ¿Has renovado recientemente tu pacto con Dios? ¿Cómo puedes influir en tu entorno para que ellos también decidan servir al Señor? La muerte de Josué y su legado duradero. Después de una vida de victorias, liderazgo y servicio fiel a Dios, llegó el momento en que Josué debía partir de este mundo. La muerte de Josué marcó el fin de una era en la historia de Israel, pero su legado continuó mucho después de su partida.
Josué no solo fue recordado como un gran conquistador, sino como un hombre que caminó en obediencia y fe, llevando al pueblo de Israel a cumplir el propósito de Dios. Su historia nos enseña que la vida es temporal, pero el impacto de una vida vivida en fidelidad a Dios es eterno. Antes de su muerte, Josué se aseguró de dejar un mensaje claro a las generaciones futuras. En su último discurso, instó al pueblo a mantenerse fiel al pacto con Dios, recordándoles todo lo que el Señor había hecho por ellos. Este momento nos recuerda la importancia de dejar un legado espiritual a nuestras familias y amigos. No se trata solo de lo que logramos en la vida, sino de cómo influimos en las vidas de los demás, guiándolos hacia Jesús y recordándoles la importancia de la oración y la fidelidad a Dios. La muerte de Josué fue también un recordatorio de que, aunque los líderes terrenales vienen y van, Dios permanece para siempre. El pueblo de Israel había perdido a Moisés, y ahora perdía a Josué, pero Dios seguía siendo su guía y protector. En nuestras vidas, podemos pasar por momentos en los que sentimos que hemos perdido a personas importantes o que estamos en una transición, pero Dios sigue siendo constante. Su amor, su presencia y sus promesas nunca fallan, y podemos confiar en que Él nos guiará, como lo hizo con Josué. Aunque Josué ya no estaba físicamente presente, su influencia seguía viva en el pueblo de Israel. La Biblia nos dice que, mientras los ancianos que conocieron a Josué vivieron, el pueblo continuó sirviendo a Dios. Esto nos muestra que nuestras vidas pueden inspirar a otros mucho después de que ya no estemos aquí. Cada acto de fe, cada palabra de exhortación y cada gesto de amor deja una huella en las personas que nos rodean. Así como el legado de Josué perduró, también podemos dejar un legado de fe y obediencia que influya en futuras generaciones. La muerte de Josué también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y propósito. Al igual que Josué, todos enfrentaremos el fin de nuestra jornada terrenal en algún momento, pero lo importante es cómo vivimos hasta ese día. Josué vivió con propósito, guiado por la palabra de Dios, y cumplió con su misión de llevar al pueblo a la tierra prometida. De la misma manera, Dios tiene un propósito único para cada uno de nosotros, y podemos vivir con la certeza de que, si seguimos su guía, nuestra vida tendrá un impacto eterno. El legado de Josué no solo fue un ejemplo de liderazgo, sino también de humildad. A pesar de todas las victorias que logró, nunca buscó la gloria para sí mismo, siempre apuntó al poder de Dios y su dirección. En nuestras vidas, es fácil caer en la trampa del orgullo, especialmente cuando alcanzamos ciertos logros. Pero Josué nos enseña que la verdadera grandeza está en servir a Dios con un corazón humilde, reconociendo que todo lo que tenemos y logramos es gracias a Él. Así, al cerrar el capítulo de la vida de Josué, nos queda una pregunta crucial: ¿cómo estamos viviendo hoy para dejar un legado que honre a Dios? La vida es corta, pero las decisiones que tomamos y la fe que demostramos pueden impactar a las generaciones futuras. ¿Qué legado espiritual estás construyendo? El desafío de permanecer fiel después de la muerte de Josué. Con la muerte de Josué, el pueblo de Israel se enfrentó a un nuevo desafío: ¿seguirían siendo fieles a Dios sin su líder? Durante toda su vida, Josué había guiado al pueblo con firmeza y fidelidad, recordándoles constantemente las promesas y los mandamientos de Dios. Pero ahora, con él fuera de escena, Israel debía aprender a seguir caminando en la fe sin la guía visible de un líder terrenal. Este es un desafío que muchos enfrentamos en nuestra vida espiritual: seguir a Dios incluso cuando parece que estamos solos o sin una guía inmediata. Uno de los grandes retos que enfrentó Israel después de la muerte de Josué fue mantenerse unido como nación bajo el pacto de Dios. Las tribus ya estaban repartidas por la tierra prometida, y cada una tenía sus propios problemas y distracciones. En nuestras vidas, también podemos sentirnos tentados a distraernos con los desafíos cotidianos y olvidar nuestro compromiso con Dios. Sin un líder fuerte que los guiara, las tribus de Israel tuvieron que aprender a depender más de su relación personal con Dios, y nosotros también debemos hacerlo en nuestros momentos de prueba. Después de la muerte de Josué, Israel tenía la opción de seguir sirviendo al Señor o volver a los dioses paganos que los rodeaban. Esta elección es similar a la que enfrentamos en nuestra vida diaria. Constantemente estamos rodeados de influencias que intentan apartarnos de nuestra fe, pero debemos decidir, como lo hicieron algunos en Israel, que nuestra lealtad y confianza permanecerán en Dios. La Biblia nos recuerda que, aunque enfrentemos presiones, podemos mantenernos firmes en nuestra fe si recordamos quién es nuestro Salvador, Jesús. El legado de Josué ayudó a Israel a permanecer fiel por un tiempo, pero con el paso de los años, las nuevas generaciones comenzaron a olvidar las lecciones aprendidas. Esto nos enseña que, aunque el ejemplo de un líder espiritual es importante, cada persona debe tomar responsabilidad por su propia fe. No podemos depender de los demás para mantener nuestra relación con Dios, debemos cultivar nuestra fe a través de la oración,
el estudio de la Biblia y la confianza en Jesús. Tal como las generaciones posteriores a Josué tuvieron que hacerlo, nosotros también debemos aprender a caminar con Dios por nosotros mismos. A pesar de los desafíos que enfrentó Israel después de la muerte de Josué, Dios nunca los abandonó. Él continuó siendo su guía y protector, aunque ellos a menudo se alejaron de él. Esto es un recordatorio de que, incluso cuando enfrentamos momentos difíciles o cuando parece que hemos perdido el rumbo, Dios siempre está dispuesto a guiarnos de regreso. Su amor es constante, y podemos confiar en que Él nunca nos dejará, tal como nunca dejó al pueblo de Israel, incluso en sus momentos de mayor rebelión. El desafío de permanecer fiel después de la muerte de Josué también nos enseña la importancia de transmitir nuestra fe a las futuras generaciones. Josué hizo todo lo posible para asegurarse de que el pueblo recordara las obras de Dios, pero con el tiempo, esas lecciones fueron olvidadas. Esto nos recuerda que debemos ser diligentes en compartir nuestra fe con nuestros hijos, amigos y comunidad, asegurándonos de que ellos también tengan una base sólida en Jesús. Al hacerlo, estamos construyendo un legado de fe que puede durar mucho más allá de nuestra vida. Aunque la muerte de Josué marcó el fin de una era, su impacto duradero es una lección para todos nosotros. Nos recuerda que, aunque los líderes y las circunstancias cambian, Dios sigue siendo el mismo. Él es nuestra roca, nuestra salvación, y nuestra guía en cada temporada de la vida. ¿Estás listo para permanecer fiel, incluso cuando las circunstancias cambien? Las últimas palabras de Josué y su llamado a la fidelidad. Antes de morir, Josué reunió al pueblo de Israel una vez más para entregarle sus últimas palabras de consejo y advertencia. Sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, pero también sabía que el futuro del pueblo dependía de su capacidad para mantenerse fieles a Dios. Este fue un momento solemne, donde Josué recordó al pueblo todo lo que Dios había hecho por ellos, desde la liberación de Egipto hasta la conquista de la tierra prometida. Les recordó que Dios había cumplido cada una de sus promesas, y que ahora era su turno de ser fieles a Él. Josué fue claro en su mensaje, les advirtió que, si se alejaban de Dios y seguían a los dioses paganos de las naciones vecinas, enfrentarían serias consecuencias. No era una advertencia vacía. Josué había visto de primera mano cómo la desobediencia a Dios podía llevar a la derrota y al sufrimiento, como ocurrió en la batalla de Ai. De esta manera, nos recuerda que nuestras decisiones espirituales tienen consecuencias, y que cada vez que nos alejamos de Jesús, también nos alejamos de la vida abundante que Dios tiene para nosotros. Pero no todo en las últimas palabras de Josué fue una advertencia. También les recordó las bendiciones que vendrían si continuaban siendo fieles al Señor. Les aseguró que Dios seguiría guiándolos y protegiéndolos si mantenían su compromiso con Él. Esto nos muestra que, aunque la vida cristiana tiene sus desafíos, también está llena de promesas de amor, protección y provisión. Tal como Dios fue fiel a Israel, también es fiel con nosotros, y cuando ponemos nuestra confianza en Él, podemos esperar su bendición y guía en cada aspecto de nuestra vida. Uno de los momentos más icónicos de este discurso fue cuando Josué dijo: «Yo y mi casa serviremos al Señor». Esta fue una declaración pública de su fe y su compromiso, un compromiso que no se limitaba a su vida personal, sino que abarcaba a toda su familia. En nuestras propias vidas, esta es una lección poderosa. Nuestra fe no es solo individual, sino que también tiene un impacto en nuestros hogares y comunidades. Como líderes en nuestras familias y amigos, tenemos la responsabilidad de guiar a los que nos rodean hacia una relación más profunda con Dios. El llamado de Josué a la fidelidad también nos recuerda que la vida cristiana no es una decisión de un solo día. Requiere compromiso diario, renovando nuestra fe y confianza en Dios, especialmente cuando enfrentamos tentaciones o distracciones. Josué sabía que el pueblo de Israel enfrentaría muchas influencias que podrían alejarlos de Dios, pero también sabía que la única manera de mantener la paz y la prosperidad en sus vidas era permaneciendo firmes en su fe. En nuestra vida, enfrentamos desafíos similares, pero con la ayuda del Espíritu Santo, podemos mantenernos fieles y firmes en nuestra relación con Jesús. Finalmente, Josué dejó claro que, aunque su tiempo como líder había terminado, la misión de Israel de seguir a Dios continuaba. Este es un recordatorio de que, aunque los líderes vienen y van, nuestra relación con Dios es constante y personal. Josué no podía hacer que el pueblo fuera fiel, pero podía guiarlos a tomar la decisión correcta. Del mismo modo, nosotros no podemos controlar las decisiones de los demás, pero podemos influir en nuestras familias, amigos y comunidades al vivir una vida fiel y comprometida con el Señor. Así, las últimas palabras de Josué no solo fueron un cierre de su vida, sino un llamado a la acción para toda una nación. ¿Estás listo para renovar tu compromiso con Dios y guiar a los que te rodean hacia una vida de fidelidad y amor por Jesús? Josué enfrentó gigantes, murallas y desafíos imposibles,
pero siempre confió en las promesas de Dios. Como líder de Israel, fue llamado a conquistar la tierra prometida con fe y obediencia. Su historia nos enseña que, al igual que él, podemos vencer los obstáculos de la vida cuando ponemos nuestra confianza en Dios. ¿Estás listo para aprender cómo la fe de Josué puede inspirarte a enfrentar tus propias batallas?